Buenos días. Ya estamos al final de los temas que vamos a trabajar en este curso. Esta última semana pues ya concluimos los temas fundamentales que se tenían programados para trabajarlos con ustedes. Espero que les haya ido muy bien y les siga yendo bien. Esta semana pues el tema es un tanto sencillo a la vez, pero también tiene cierto grado de complejidad y lo vamos a trabajar de la mejor manera. Este va a ser la última trabajo que vamos a realizar mediante este formato. Ya posteriormente les avisaré cómo realizaremos la parte final del curso. Bien, vamos a iniciar. Miren, vamos a trabajar el tema 12 que se llama asimetría y kurtosis. Tal vez algunos de ustedes tengan ya noción de esto, probablemente algunos no lo tengan todavía. Sin embargo, aquí vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera para que puedan ustedes comprender cómo se comporta una base de datos y qué nos dice precisamente la forma en que se comporta. De ahí viene el nombre de su curso, que es Los números hablan, porque todos los números de cualquier manera o de cualquier forma, pues tienen un significado para la lectura que se les tiene que dar en el contexto específico. En este caso vamos a trabajar de cómo se comportan dentro de una curva normal los datos de una base, es decir, la forma en que se presentan y qué nos dice cuando se mueven hacia uno o hacia otro lado, hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo que nos dice la asimetría y la kurtosis. Ustedes pueden ver aquí en la imagen que les presento, que es obtenida por ahí de alguna página. Ustedes van a ver en la parte superior cómo se habla de la simetría negativa, simétrica y asimetría positiva. Eh, Pueden ver así a partir de la media cómo se cargan los datos hacia uno o hacia otro lado o se quedan en el centro. Por eso se llama asimetría. La A significa es que no tienen simetría. La simetría es lo del centro. Simetría es que está igual para ambos lados o tiende a estar igual para ambos lados de la media, que son datos que se comportan normales, por decirlo así. Cuando se cargan más a un lado y a otro, ya no son simétricos, se les llama asimétricos. Por esa razón es el tema de la simetría. Ahorita vamos a ver con los datos de su base cómo se presentan si hay alguna asimetría dentro de los grupos de datos. El otro tema es con respecto a la kurtosis. La kurtosis implica cómo se mueve la curva hacia arriba o hacia abajo. Cuando se concentran mucho los datos en un valor, se hace picuda o hacia arriba la curva, como lo ven en la primera imagen. Y tiene un nombre medio especial, pero tiene sentido. Este nombre que se le da cuando está muy picuda la curva, cuando sale hacia arriba, que se concentran todos en un solo dato, por ejemplo, se le llama leptocúrtica. Por ejemplo, si yo les pregunto su edad, y si de los 30 estudiantes, 28 o 29 me dicen que tienen entre 18 y 20 años, bueno, se van a comportar en esa curva, en ese pico. Va a haber muchos en ese dato y por lo tanto se hace muy picuda la curva. A eso se le llama leptocúrtica. Mesocúrtica, su palabra lo dice, meso, que parece mesa, está medio plana o más tendiente a lo normal. Sí, como una mesa, es decir, tiende a ser simétrica como la vemos arriba, ¿sí? Un estándar, una medida que se puede considerar normal. Y finalmente la platicúrtica se extiende más, es decir, se distribuyen los datos en toda la base, desde el más bajo hasta el más alto y se hace como un plato, plana, a eso se le llama platicúrtica. Bueno, esos tres formatos que tiene la kurtosis y esos tres que tiene la simetría son los que vamos a revisar con bases de datos y con análisis estadísticos utilizando el programa Excel. Hay formatos, hay manera de trabajarlo aplicando las fórmulas correspondientes, sin embargo, pues para fines prácticos y para el uso que le estamos dando actualmente, ya tenemos los sistemas que nos ayudan a calcularlos. Esa es la fortuna que tienen ustedes como estudiantes de que pues, las herramientas que tenemos tecnológicas nos permiten hacer esto más rápido y de alguna manera con mayor precisión. Bien, vamos al primero de los temas. ¿Qué es la asimetría? El primer tema de hoy es el índice de asimetría. Ahí les puse una parte de un documento de uno de los libros que trabajamos donde nos expresan precisamente cómo se calcula lo que es la asimetría y qué nos dice o cómo se ven los datos cuando la curva es hacia uno o hacia otro lado. Bueno, en la lectura dice que la asimetría es una distribución
de una distribución hace referencia al grado en que los datos se reparten por encima y por debajo de la tendencia central, es decir, de la media. Y ahí ven ustedes una fórmula un poco compleja, si ustedes lo quieren ver así, porque se elevan al cubo algunos de los valores, el valor z al cubo, etcétera, las sumatorias, la desviación estándar, etcétera. Bueno, no nos vamos a poner a hacer el cálculo con la fórmula. En esta ocasión no. En esta ocasión vamos a trabajarlo directamente con un sistema que es Excel, que es un programa que todos ustedes tienen y nos ayuda mucho a hacer este tipo de cálculos. Ahorita lo hacemos en el ejercicio. Pero primero hay que ver qué significa, cuál es la interpretación de las curvas. Vean ustedes la curva A, la curva B y la curva C. Ahí lo están viendo en la pantalla. La curva A es la primera que tenemos y vean que si tuviéramos una escala del 0 al 6, ¿sí? Por ejemplo, si les preguntáramos en qué medida sientes dolor ante cierta enfermedad, pues vamos a ver que la mayoría siente dolor entre 1 y 2. Vean que aquí se puso la parte fuerte y se extendió la colita hacia el 6. Es decir, fueron menos los que hubo en el 4, en el 5 y muchos menos en el 6. Hay una curva que tiene un sesgo, una asimetría, no es simétrica. Vean la curva B. La curva B está en el centro. Su media coincide con el centro de la curva, es decir, tiende a ser simétrica. Esta no es asimétrica, es simétrica porque se comporta igual hacia la izquierda y hacia la derecha. Es como si les preguntáramos en qué medida sientes dolor del 0 al 6 en un hospital, por ejemplo. Bueno, habría poquitos que dicen que el 0 o que el 1, que el 2, por ahí serían los menos. La mayoría está entre un dolor 3, entre el 2 y el 4, por ahí se concentra la mayoría de los que tienen dolor, un dolor intermedio, y otros pocos tendrían alto y muy alto dolor. Entonces, si se fijan, se comporta de una manera normal. Los mismos que se comportan en bajo, más o menos son los mismos que se comportan en lo alto. Por lo tanto, se le considera una curva normal o simétrica. Finalmente tenemos la línea punteada, la curva C. En la curva C ustedes van a ver cómo se comportan completamente opuesta a lo que teníamos en la curva A. Es lo mismo, nada más que aquí, si les preguntamos en qué medida sientes dolor, aquí la mayoría tenía mucho dolor. Se comportan cerca del 5 y el 6, la mayoría entre el 4 y el 6 están casi todos. Más cantidades, si le preguntan a 100 sujetos, pues un 70, un 80% están aquí en el 4 y el 6, o más, por decirlo, no decir 70%, la mayor cantidad. Y unos pocos tienen poquito dolor, o nada, el 0, el 1, el 2, vean, o el 3 son los que están menos. Bueno, aquí van a ver que la colita o la cola de la curva se extiende hacia el lado izquierdo, ¿sí? Hacia los valores bajos. Bueno, cada una de esas curvas tiene un nombre específico. La curva A, sí, se le llama simetría positiva. Ojo, no hay que confundirse con la palabra positiva. Positiva no quiere decir que la mayoría sean positivos. Quiere decir que la cola se extiende hacia el lado positivo, hacia los valores altos. Por eso se llama simetría positiva. Cuando la calculemos más tarde en Excel, vamos a darnos cuenta que si el valor que nos resulta en el cálculo de la simetría es mayor a 0, entonces vamos a decir que tiene asimetría positiva. Cuando nos resulte el valor de la simetría mayor a 0, es positiva. Pero vuelvo a repetir, no se confundan. Muchos de mis estudiantes se confunden con el término positivo y piensan que cuando hablamos de simetría positiva es la C, porque la mayoría está en lo positivo. No, o en lo alto. No. Es la colita la que se extiende. A eso se le llama la simetría. ¿Hacia dónde se extendió la cola? Hacia lo positivo. Por eso se llama asimetría positiva. La curva B nos habla de una simetría cercana o el cero, lo más cercana al cero, muy pegada al cero, por decirlo así, cuando la simetría pues es de menos de 1, ¿sí me explico? Entonces ahí se acerca al cero. Cuando se acerca al cero tiende a ser simétrica, por eso se llama, tiene simetría. Cuando se acerca el valor que calculemos con esta fórmula al cero, entonces vamos a decir que es simétrica la curva. Y la otra, el inciso C, cuando es mayor de 0, cuando el valor nos sale muy alto de 0, acá arriba es negativo, acá va a ser un valor positivo en el 0, cuando sale muy alto arriba del 0, decimos que es una simetría negativa. Ojo nuevamente, no se confundan. Negativo no implica que sea un valor negativo. Negativo implica que la colita se extiende hacia los números bajos, hacia la escala baja. Eso nos indica simetría negativa. Espero que quede comprendido esto porque es muy importante.
En el trabajo que me van a hacer, tienen ustedes que identificar si tiene asimetría positiva, si tiene asimetría negativa o simplemente se puede comportar de manera simétrica. Eso lo van a ver con los valores. Y repito, si el valor es menor de 0, o sea, un número negativo, su asimetría será positiva. Si el valor es mayor que 0, o sea, un valor positivo en la asimetría, su asimetría será negativa. Si está alrededor del 0, se le llama que es simétrica. Bueno, espero que este tema les quede de alguna manera comprendido. Si no, revisen ahí los libros que les he proporcionado, busquen en el temario por ahí el tema de asimetría y kurtosis y ahí les podré explicar más ampliamente este tema que yo les estoy dando. Vamos al segundo punto. Kurtosis. Índice de kurtosis. La kurtosis hace referencia en el grado de apuntamiento de una distribución, es decir, en la medida en que se concentran los datos y se hace picuda o no la curva. Picuda o no. Esto nos mide la kurtosis. Y ahí tienen ustedes su formulita igualmente. Es una fórmula compleja que implica elevar a la cuarta potencia el valor z, etcétera, etcétera, con toda esa sumatoria, su desviación estándar, etcétera. No la vamos a aplicar tal y cual. Vamos a utilizar un sistema que nos va a ayudar mucho a hacerlo más rápido. Bien, vamos a ver cuál es la interpretación de la kurtosis. La kurtosis, al igual que la simetría, presenta 3 formas o 3 comportamientos distintos. El comportamiento A. Si se fijan en el comportamiento A, no importa en qué lugar esté, pero si se concentran los datos en una sola respuesta, está picuda, altamente picuda. ¿Sí? Cuando su valor está hacia arriba, se le llama que es una curva leptocúrtica. Aquí lo dice el inciso A. Y su valor de la kurtosis es mayor a 0. Si una kurtosis me sale de un 3.8, un 24.5, un 7.2, etcétera, un valor mayor a 0 o ampliamente mayor que 0, entonces vamos a llamarle y le vamos a decir esta curva o esta distribución se comportó de manera leptocúrtica. Muy concentrados los datos en un valor de la escala. Cuando la curva se comporta cercana al 0, el valor de la kurtosis se encuentra cercana o igual al 0, entonces estamos diciendo que es una curva mesocúrtica, o sea, como una mesa, no tan plana, pero tampoco tan picuda, tendiente más a una curva normal o simétrica, si hablamos del tema anterior. Entonces, cuando está cercana al 0, decimos es una curva que se comportó de manera mesocúrtica. Esa es la manera en que lo leemos. Finalmente, cuando se extiende la curva hacia abajo o se hace plana, incluso hay curvas como el inciso C, hay curvas que se ponen como 2 jorobitas, 2 picos. Muchos contestaron el 0 y el 1 y muchos contestaron el 5 y el 6 y se forma un plato con una parte hondonada en el medio. O bien, muy plana como esta. A eso le llamamos platicúrtica y ese valor será mayor a 0. Perdón, menor a 0, ¿no? Me estoy confundiendo. Menor a 0. Un número negativo que nos salga en la kurtosis, pues prácticamente estamos hablando de un comportamiento, de una forma platicúrtica de la curva. Los datos se comportaron de manera extendida. Esto sucede cuando le preguntan por el dolor a alguien y pues muchos contestaron que no les duele nada y muchos contestaron que les duele mucho. Por lo tanto, hay 2 formas de ver las cosas o 2 comportamientos que nos hace que se extienda la curva. ¿Sí? Se extiende por toda la escala. En la curva A, que es la leptocúrtica, si les pregunta qué tanto te dolió, si la mayoría dijo, gran parte dijeron que les duele mucho, se pone entonces un pico como el que estamos viendo aquí. Bueno, esos son los 2 temas que nos toca ver el día de hoy o en esta última semana. Espero que les quede claro. Si ustedes algo no comprenden, ya les comento, vuelvan a ver esta parte del video o bien remítanse a los textos que les he proporcionado de lectura o de apoyo y ahí podrán ustedes comprender mejor este tema. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico precisamente donde apliquemos estos conceptos en su trabajo. Nos vamos a ir a la base de datos. Esta es la base de datos que ustedes tienen y que yo les he proporcionado, donde estamos todos los estudiantes que participaron en este instrumento que se aplicó, que son en total 26. Aquí aparecen 27, pero hay que quitar la cabecera, por lo tanto quedan 26 sujetos. Lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio. Esto se los encargo mucho que pongan atención porque es lo que tienen que hacer en su tarea.
Este ejercicio consiste en lo siguiente. Vamos a obtener de cada variable su asimetría y su kurtosis. Pero además vamos a ver las curvas, cómo se presentaron. Vamos a ver si las curvas se presentaron de alguna manera picudas, planas, bajas, o como lo hicimos en la simetría, hacia la izquierda y hacia la derecha o centradas. Eso es lo que vamos a comprobar de alguna manera en la base de datos. Y lo vamos a hacer muy sencillamente aplicando el sistema Excel y sus benevolencias que tiene, ¿no? Que nos ayuda mucho a hacer las cosas rápido y de mejor manera. Ojo, mucha atención. Aquí donde tienen su base de datos, vamos a generar una hoja nueva. Ustedes ya lo han hecho. Aquí le voy a poner en el signo más. Ustedes van a ver aquí en la parte inferior y voy a poner una hoja nueva. Voy a ampliar la pantalla para que puedan apreciar cómo estamos aplicando las fórmulas. Bien, yo lo que voy a hacer en cada una de estas es primero que todo ver las variables que voy a trabajar. Las variables que voy a trabajar son desde las 6, que son los refrescos. En todas estas voy a aplicar la kurtosis y la simetría. Por lo tanto, miren, muy sencillo. Voy a copiar todas las encabezados. Todos los encabezados para poder tener las referencias en la hoja de trabajo. Si se fijaron, ahí seleccioné todos los encabezados. Los voy a copiar. Puedo hacerlo acá directamente o puedo hacer... Ahí está. Ya los copié. Ahí se ven las hormiguitas alrededor del copiado. En la hoja 1 voy a pegarlos aquí. En la primera columna no, porque aquí vamos a poner las indicaciones. Me pongo aquí en la segunda columna, en la primera celda de la segunda columna, y ahí le voy a poner pegar. Y vean que ya me pegó todos los encabezados. ¿Sí se fijan? Directamente. Incluso los puedo hacer un poquito más amplios. Mira, ahorita les voy a explicar por qué. Los voy a seleccionar por la parte superior hasta la última variable y la voy a hacer un poquito más grande, casi al doble de lo que tienen ahorita. Ahorita van a saber por qué. Se fijaron que se hizo casi al doble del tamaño que tenían. Muy bien. Lo primero que voy a sacar, acá van a estar los estadísticos que voy a aplicar. Voy a calcular la asimetría. ¿Sí? También voy a calcular la kurtosis. Me voy a brincar un espacio para que no se nos junte toda la información. Y voy a ver las frecuencias que ya hemos visto cuando contestan nunca, para ver la gráfica, para hacer la curva y ver cómo se comporta. Los que dijeron casi nunca, es en la escala que utilizamos. Sí, acá la pueden ver la escala, miren, dice respuesta, aquí está el nunca, casi nunca, el otro que viene siendo a veces, miren, casi siempre y siempre, que son las 5 categorías que vimos en la escala Likert. Entonces aquí es a veces, si le preguntan cuántas veces toma refrescos, pues a veces es cuando lo hacen regularmente, casi siempre es cuando comúnmente lo hacen y siempre es cuando todos los días toman refrescos o a cada momento, ¿sí? Bueno, aquí están, también voy a ampliarlo un poquito para que no se empalme el texto con lo que vamos a hacer. Esto es lo que voy a sacar. Voy a saber cuál es la simetría, cuál es la kurtosis, cuántos dijeron nunca, cuántos casi nunca, cuántos a veces, para ver si se comportan hacia la izquierda y hacia la derecha, o picuda o no picuda la curva. Mucha atención. Voy a darles un camino sencillo para calcularlo. Primero, voy a calcular de los refrescos gaseosos si hay una asimetría o no, o bueno, qué tipo de asimetría hay o si es simétrica la curva. Para eso me voy a ir, miren, vamos a hacerlo de manera sencilla, a donde dice fórmulas, aquí en la parte superior de Excel, abro ese comando y me voy a donde dice más funciones. Y en más funciones busco las estadísticas. Y en las estadísticas busco el coeficiente de asimetría, miren, aquí está. ¿Sí? Si les queda una duda, repitan el video un ratito esa parte para que vean el camino o la ruta que seguimos. Coeficiente de asimetría. Ya se puso aquí la fórmula, ya se puso aquí, así como lo ven en la parte superior. Me dice, ¿de dónde vas a sacar los datos aquí en esta tablita? Pues yo los voy a sacar de la base de datos numérica donde está lo de los refrescos, porque es lo que quiero saber. Aquí me está diciendo, estás buscando el coeficiente de asimetría, ¿de dónde? Me voy a la parte numérica, a la siguiente hoja, no cierren esta, aquí en la ceja que tenemos en la parte inferior donde dice numérica, y vean ustedes, aquí voy a mover esto para que me permita ver dónde lo voy a seleccionar. Aquí está, miren, refrescos. Selecciono desde el primer dato hasta el último, miren. O sea, seleccioné todos los datos, ¿sí? Todos los datos de la columna G
corresponden a refrescos. Una vez que ya lo seleccioné, le pongo aceptar. Y ya me dio el índice de asimetría, miren, ahí está. Este es el índice de asimetría, punto 52. Punto 52. ¿Qué nos dice ese punto 52? Si nos vamos a lo que les expliqué ahorita, la asimetría cuando es positiva, perdón, cuando el valor es mayor que 0, ¿sí? Cuando la asimetría es mayor que 0, aquí está, miren, asimetría mayor que 0, es decir, un valor positivo, entonces nos está diciendo que es una asimetría positiva. ¿Sí? Vean el valor que nos dio aquí, 0.5, es un valor mayor que 0. Sin embargo, se acerca un tanto al 0. Cuando yo les recomiendo aquí que cuando una simetría está entre menos 1 y más 1, es decir, menos de 1 y más de 1, perdón, entre menos 1 y más 1, que es decir, que tenga una oscilación de ese rango, podemos considerarla simétrica. Cuando ya se pasa del 1 o del menos 1, entonces ya tiene una simetría positiva o negativa. En este caso, yo puedo decir que tiende a ser simétrica, ¿sí? Porque está cercana al 1. Sí, aquí el punto 5 es medio punto. Cercana al 1, entonces yo estoy diciendo que está cerca del 0. ¿Sí? Y voy a decir que tiende a ser normal la curva, como el inciso B. Aún así, se puede considerar que tiene una simetría positiva. Está ligeramente cargada, así como la A. Ligeramente, no tanto como esta, pero sí está un poquito cargada hacia la izquierda la curva y hacia la derecha la colita. Ahorita la vamos a ver con la gráfica. Entonces, primer punto, ya vi que es una simetría, una curva simétrica con poquita tendencia hacia lo positivo, hacia la simetría positiva. Bien. Vamos a ver la kurtosis. Igual. Vamos a seleccionar aquí donde dice kurtosis de los refrescos y vamos a aplicar, insertar nuevamente, fórmulas, donde dice más funciones, estadísticas y busco kurtosis. Aquí está en la parte más abajo, mira, aquí dice kurtosis. Hago un clic, me vuelve a aparecer esta ventana para seleccionar los datos, me voy a la hoja, aquí a la ceja de numérica, selecciono nuevamente los datos de la columna 6, de la variable 6, ahí están todos los datos y le pongo aceptar. Ya me dio la kurtosis. Vean que la kurtosis me salió con un signo negativo, menos 0.61. Sin embargo, está cercana a 0 también. ¿Por qué cercana a 0? Porque está entre menos 1 y 1. O sea, sería muy difícil encontrar una curva completamente en 0, tanto en la simetría como en la kurtosis. Por eso los estadísticos o las personas que trabajamos con la estadística, pues hacemos cierta convención de decir, bueno, entre menos 1 y 1 podemos considerarla simétrica o considerarla normal la curva. En este caso, también está entre 1 y menos 1. Aun cuando es negativa, está entre 1 y menos 1. Y vamos a ver que la kurtosis, aquí la estamos viendo, está cercana al 0. Es una mesocúrtica. Aun cuando su valor es negativo, ¿sí? Y tiende a ser platicúrtica. Es decir, baja un poquito de lo normal. Está muy cerquita de lo normal, pero tendiente a ser platicúrtica. Es mesocúrtica con cierta característica platicúrtica. Esto que estoy diciendo es para precisar, pero para poder contestar podemos considerarla mesocúrtica. Entonces, aquí esta es mesocúrtica. En conclusión, la simetría es normal, es simétrica y su kurtosis es mesocúrtica. Así pudiese concluir y esto se considera como correcto. Muy bien, vamos a ver la gráfica. A ver si es cierto, si la gráfica que nos refleja estos valores se comportan asimétricos y mesocúrticos. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos en sesiones pasadas, pero ya un poquito más rápido porque ya lo comprenden. Vamos a aplicar la función contar punto, que eso es uno de los estadísticos de las funciones que les expliqué anteriormente. Contar sí. Vamos a contar cuántos dijeron nunca de los refrescos. Aquí le puse contar punto sí, abro paréntesis, me voy a la base numérica y selecciono la fila donde está la variable 6, los datos de ahí. Ahí lo seleccioné, miren. ¿Sí? Acá arriba, o directamente pueden darle un enter y ya les da el valor. Algo me pasó. Perdón. Aquí me faltó algo. Sí, discúlpenme mucho. Voy a volver a repetirlo, ¿sí? Voy a volver a repetir. Me faltó ponerle que vamos a contar. Le puse contar, sí, pero le dije qué. Entonces hay que volverlo a hacer. Aquí lo voy a poner otra vez. Igual. Contar punto sí.
abro paréntesis, selecciono la base de datos, la columna 6. Y acá, ya es lo que me faltó, le pongo coma. Vamos a contar todos los que tienen valor 0. Todos los que tienen valor 0 son los que dijeron nunca. Enter. Y ahí me dio 9 personas dijeron que 0. Vamos a ver cuántos contaron 5. 1, perdón. Igual, contar.sí. Abro paréntesis, me voy a numérica, lo voy a hacer más ágil para que aquí contamos esto. Espero que haya seleccionado toda la columna, ¿sí? Y ahora le voy a poner el comando, coma, paréntesis, todos los que contestaron 1. Cierro paréntesis, enter. 6 personas. Vuelvo a aplicar la fórmula, igual, contar.sí, abro paréntesis, porque voy a contar los que dijeron a veces, numérica, selecciono toda la lista, acá arriba le pongo coma, entre comillas, los que contestaron 2 es a veces. Y cierro paréntesis. Y ahí tenemos 7 personas contestaron el valor 2. Sigo igual, contar.sí, abro paréntesis, lo mismo, selecciono los datos, nomás con cuidado para no dejar alguno fuera, coma, abro comillas, ahora voy a contar todos los que contestaron sí, perdón, contestaron 3, o casi siempre, y son 3. Finalmente, la última es contar, punto sí, abrimos el paréntesis nuevamente, selecciono los datos, este caminito, pues ya ustedes lo tienen muy recorrido, ya lo saben, coma, abro comillas, y el valor 4, son los que siempre toman refrescos. Ahí está, una persona. Si se fijaron, ahí está, 9 contestaron que nunca, 6 contestaron casi nunca, 7 veces, 3 casi siempre y 1 siempre. Voy a hacer una grafiquita de esto. Selecciono esos datos, así miren, selecciono esos datos así desde el nunca y los valores y me voy a insertar una gráfica de barras. Ahí la tienen. La hago más pequeña. Vean que quepa en el recuadro. Le hace que quede pequeñita, no hay problema. Sí, ahí la puse, miren que quede debajo de refrescos. Esta letra que está aquí está muy grande, la voy a hacer más pequeña. Tiene un número, le voy a poner un número 6 que quede chiquita. O si quieres más pequeña, un número 5. Ahí está. El título del gráfico también está muy grande, lo voy a hacer chiquito para que se pueda apreciar más la curva. Y el título del gráfico sería refrescos. ¿Sí? Estas son cantidades, no importa que no son porcentajes, ahora son cantidades. Dice chiquito para que se aprecie mejor. Vean ustedes la curva. La curva me dice, es simétrica con tendencia a una simetría positiva. Ahí está, miren. Es simétrica porque los datos se concentran casi en el centro. Sin embargo, hay un dato que me jala a la izquierda y por eso la cola se extiende un poquito a la izquierda. Perdón, a la derecha. ¿Sí? Por eso se llama simetría positiva, porque tiende hacia los lados positivos. No es, podemos considerar anormal. Nada más un dato, los nunca se nos extendieron, pero con este valor se puede considerar normal. La kurtosis me sale un poquito negativa, sí, con una tendencia a lo normal, es decir, a una mesocúrtica. Mesocúrtica porque tiende a esa curva normal. Si pintáramos una línea, sería aquí la línea, ¿sí? Sin embargo, hay un cierto rasgo de que se nos fue esta hacia arriba, la bajó esta, por lo tanto, tiende a ser platicúrtica. Y si se fijaron, aquí ya tengo los datos completos de los refrescos gaseosos. Podrán decirme, ¿esto lo vamos a hacer con cada uno? Yo les voy a decir, es necesario. Pero es muy fácil, muy sencillo. Miren ustedes cómo lo vamos a hacer ahora, más fácil. Voy a sacarlo de la comida chatarra. Pero ya no se preocupen por aplicar fórmulas y todo eso. Excel nos ayuda mucho a hacerlo de mejor manera. Voy a seleccionar todas aquí donde puse las fórmulas, desde la fila 2 hasta la fila 9 de la columna B. Voy a bajar poquito la gráfica para que para que se pueda ver bien. Ahí está. Si se fijaron, ahí está seleccionado todo esto. Perdón, de aquí nada más. Donde aplicamos fórmulas. De aquí, miren, del 0, de la simetría hasta los valores de siempre. Vean el cuadrito negro, ese famoso cuadrito negro. Vean la cruz blanca, una cruz negra con flechitas y una cruz negra
sin flechitas. Cuando se ponga esa cruz negra sin flechitas, arrastro la fórmula a la derecha. Y vean que automáticamente ya me calculó la simetría, la kurtosis y los valores de todo esto de la comida chatarra. Esto ya es de la comida chatarra. Lo que hace el Excel es jalar la fórmula y prolongarla hacia las otras celdas que tienen la base de datos. Es decir, la prolongó de aquí, la brincó para allá. ¿Sí? Hizo esto. Ahora me calculó esta columna y así me va a seguir calculando. Pues eso es lo fácil de esto. Vean ustedes que aquí la simetría está más cerquita del cero. Esta curva es más simétrica. Pero la kurtosis ya se pasó del 1, del menos 1. Ahora sí yo puedo decir que es leptocúrtica. Es leptocúrtica y es simétrica. Picuda, pero simétrica. Así se puede decir. Por estos valores, vean que ya no tuve necesidad de ir a revisar las gráficas. Aquí ya con los puros números, por eso dice los números hablan, ya me está diciendo qué tipo de curva se formó. Picuda y simétrica. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer la gráfica. Vean ustedes esta gráfica. La voy a copiar. Miren, esto también es una trampita, es una que tenemos, una posibilidad que tenemos en Excel. Yo la pongo de ese tamaño. La voy a copiar. Vean, la seleccioné y copiar. Acá, miren, copiar. Ya la copié la curva. Me pongo aquí en la siguiente celda, aquí enseguida, y la pego. Vean, se pegó la misma gráfica. La misma gráfica se pegó. Lo único que hay que ver es, aquí me está diciendo la gráfica, te estoy graficando esto que está aquí, miren, seleccionado, los refrescos. Yo no quiero los refrescos, yo quiero la comida chatarra. Vean lo que voy a hacer para que lo hagan ustedes. Vean que se pintó de moradito los datos y de azul los valores. Los valores los agarro, miren, ahí está la crucecita negra ahora con flechitas, miren. Esta, hago clic con mi ratón y lo arrastro hacia acá. Es decir, le estoy diciendo a la gráfica, no quiero la gráfica del 96731, quiero la gráfica del 081260 y lo jalé para acá. Y vean que me movió la gráfica, miren, ya tuve que hacer. Lo único que hay que hacer aquí es cambiarle el nombre y le voy a poner comida chatarra. ¿Se fijaron? Y así lo podemos hacer con cada una. Ya no va a ser difícil, pero vamos a estar viendo cómo se comportan los datos en cada uno. Si es simétrica, si es leptocúrtica, como en este caso, y vean que la curva, pues sí, miren, ya es casi simétrica, vean, muy parecida para un lado que para el otro. El centro se comportó igual para uno, casi igual para el otro. Por eso salió poquito positivo. ¿Sí? Poquito tendiente la colita, más larga o más bajita hacia la derecha, hacia lo positivo. Y su kurtosis sí tiende ya a ser leptocúrtica, ya es picuda, miren, ya se levantó. Entonces, la gráfica nos dice la información, pero también los números nos lo dicen. Y así, miren, podré seguir haciendo con los demás. Agarro y le arrastro, miren, ahí me lo dio. Y si quiero seguir arrastrándolo, ahí me puedo ir, miren, puedo seguirle hasta el último, hasta la última, miren. Vean ustedes, aquí ya me está dando la kurtosis, la simetría, etcétera, etcétera. Ya arrastré la fórmula y ya calculé todas las asimetrías, todas las kurtosis y vi ya sus valores. Ya me calculó los valores. Vean el 6.4 carnes rojas, menos 1. Salió con una curva asimétrica negativa. Vean, curvas. Yo creo que a la explicación anterior les expliqué algo que a lo mejor quedó inverso. Sí, pero ahí ustedes lo razonarán bien. Quedó menor que 0. Sí, menor que 0 el valor. Por lo tanto, es una simetría negativa. Así miren, como esta que está aquí. Vean los datos. Esta, miren, menor que 0. La curva tendrá que ser cargada a la izquierda. ¿Sí? Y vean su valor de la kurtosis muy alto, 2.3, muy picudota. ¿Ve? Y aquí se ven en los números. Miren, se concentraron en casi siempre comen carnes rojas. Si yo agarro la gráfica, la voy a copiar. ¿Cuál es? Es esta, ¿verdad? Aquí la voy a pegar y arrastro los datos para acá y aquí me dio la comida chatarra, miren. ¿Por qué creen que salió negativa la simetría? Por este valor de que hay personas aquí que nunca comen carne roja. Esto me hizo que se tendieron a hacer una simetría negativa. ¿Sí? Y la kurtosis 2.3, ¿por qué? Por estos 12 que dijeron que casi siempre comen carne roja, se concentraron aquí. O sea, está muy picudita aquí y muy tendiente a la izquierda. Si yo pintara una curva, esta curva sí sería
muy parecida a esta punteadita, miren, ¿sí? Que es una simetría negativa. Bien, jovencitos, pues esta es la tarea. Lo que van a hacer ustedes es un trabajo, miren, aquí lo tengo ya, se los voy a subir a la plataforma más tarde. Es la actividad 12, donde van a calcular la simetría y kurtosis. Y aquí viene primero que consulten en el libro ese que les estoy pasando de Salvador Monroy, en la página 105, qué es la simetría y qué es la kurtosis, van a hacer la definición y la fórmula. La pueden sacar del libro o la pueden sacar del documento que yo les presenté en el PowerPoint. Pero lo más interesante, miren, van a completar esta tabla. Por ejemplo, refrescos gaseosos. ¿Cuál es la simetría? Si ustedes se van a los resultados, va a ser una simetría de 0.52. Pueden usar 2 o 3 decimales, los que quieran. Entonces la respuesta aquí sería, yo pondría aquí nada más, 0.52. ¿Sí? Que eso es lo que señala aquí, miren, 0.52. O 524, ¿sí? Y la kurtosis negativa, 0.614. Entonces aquí yo le pondría la kurtosis menos 0.614. Aquí también le voy a poner 3 decimales. Pónganle 3 decimales. ¿Qué tipo? Con este valor tiende a ser simétrica. Acuérdense que es menor que 1. ¿Sí? Con este valor tiende a ser mesocúrtica. ¿Sí? Déjenme hacer la letra más pequeña para que... Bueno, así está bien. Simétrica y mesocúrtica. Aquí falta un acento en la U. Mesocúrtica. Aquí me sobra una C. Mesocúrtica. Ahí están los valores. La gráfica. Dirán ustedes, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Muy fácil, muy sencillo. Miren. Nos vamos. Aquí tengo la gráfica. La voy a copiar. Copio la gráfica. Me voy a la hoja Word. Y aquí nada más la pego. Ahí está, miren. ¿Se fijaron? Qué sencillo quedó. Ahora sí, ya hice el primer caso, que refrescos gaseosos, ya le puse los datos que son. Hago lo siguiente, son muchos. Obviamente son todos los datos y tenemos que hacerlos. Es muy sencillo, es nada más copiar y pegar ya y ver qué tipo de gráfica, lo de hábitos de vida y el estado emocional. ¿Sí? Y finalmente me lo suben como un archivo Word o PDF. Espero que haya quedado claro este tema. Que les vaya muy bien en su trabajo. Será el último que hagamos en este tipo de ejercicios por videos explicativos. Ya la próxima semana esperemos tener una sesión virtual presencial, bueno, semipresencial, por medio de Zoom o Meet, para explicarles en qué consiste ya su actividad final. Les deseo buena suerte y mucho éxito. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima semana.